maneras, existen una serie de rasgos como los llamados petroglifos o algunos elementos en piedra, pero que si uno los analiza en contexto, en este movimiento giratorio, uno puede percibir que estas sociedades caravaneras tienen una estrecha relación con las constelaciones y con el mundo de las estrellas. En ese sentido, no hay una escisión entre lo terrestre y lo extraterrestre, hay una unión cósmica. Hola, ¿cómo están? Esta semana tuvimos un vivo súper interesante, que si no lo vieron lo dejo acá abajo para que puedan verlo, con Rusbel Moyo, un investigador que durante mucho tiempo se ha dedicado a desenmascarar, descubrir, reinterpretar muchísimos elementos de la cultura andina, buscando y planteando elementos que realmente sorprenden y si lo escuchan te va a dejar sin palabras. Bueno, tuve muchísimos comentarios de la entrevista con Rusbel, mucha gente que me pidió seguir profundizando y automáticamente yo me acordé de una entrevista que había hecho hace mucho tiempo y que a mí también me había partido la cabeza, que me había generado muchísimo interés en torno al estudio antropológico de las culturas andinas. La busqué el fin de semana por todos lados y la encontré. Esta es la primera entrevista que hice con Luis Alberto Suárez, este antropólogo peruano, experto en la relación de las culturas andinas con las estrellas. Escúchalo con atención porque te va a sorprender. Como siempre te recuerdo, son entrevistas para sentarse y escuchar. Son entrevistas que están planteadas y hechas para ser documentales. Y yo te las voy a dar exactamente como se grabaron, sin cortes, sin correcciones. De hecho, me escucho y se ve que estaba medio engripado porque empiezo tosiendo en la primera pregunta. Pero quiero que la escuches tal cual yo recibí esta información. Si no te gusta este tipo de entrevistas, puedes ir a verla a cualquiera de mis documentales o a cualquier documental que quieras en donde vas a encontrar una entrevista editada. Acá vas a encontrar absolutamente todo lo que contó. Ojalá te guste, ojalá me sigas, ojalá compartes el material y ojalá ayudes a que esta comunidad sea cada vez más grande. Bueno, vamos a meternos de nuevo en los misterios ancestrales de los pueblos andinos. Anda cámara. Silencio, por favor, chicas. ¿Estás grabando? Anda sonido. Primero te voy a pedir, por favor, que me digas tu nombre y tu cargo, cómo quieres aparecer. Bien, mi nombre es Luis Alberto Suárez, soy antropólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador en temas de religiosidad, mundo andino, en temas de ruralidad y también algunos temas de desarrollo social, ¿no? Bueno, y esto, lo primero que me interesaría saber es esto que estábamos hablando. ¿Cuál es tu reflexión sobre aquellos indicios de cultura, de las culturas antiguas de esta región que podrían referir a elementos de otros mundos? Con relación a eso, es importante señalar que en el mundo andino en general hay un sólido puente de relación con lo cósmico. Entonces, en ese sentido, el mundo occidental contemporáneo tiene una división entre lo ultraterrestre y lo terrestre. Sin embargo, en el mundo andino y su visión mítica, su visión religiosa, es una visión que permite definir que existe un puente de unión y de enlace entre ese mundo terreno, ese mundo del aquí y del ahora, con un mundo cósmico. En ese sentido, la Tierra, o la Caipacha, como es que se le conoce, no está lejada o desligada de ese mundo cósmico, de las estrellas, de la Vía Láctea y de los planetas. No por nada, por ejemplo, hasta ahora subsisten cultos en los que algunas danzas que se hacen cultos religiosos hacia San Pedro, al mismo tiempo se baila a estrellas como la estrella más brillante de Virgo, la constelación de Virgo, que es una estrella referente muy importante en el mundo inca y en el mundo prehispánico. Y ese puente sólido se ha mantenido hasta la actualidad desde tiempos inmemoriales. Uno tiene, por ejemplo, las primeras civilizaciones, como las civilizaciones trashumantes o caravaneras, que son las que se expanden desde el norte de Chile con el sur del Perú, o en el Ecuador, con el sur del Ecuador y el norte del Perú, o en la zona del Perú central, de la costa, de la sierra a la costa,
uno puede ver, por ejemplo, que en estas sociedades que son más bien trashumantes o caravaneras, existen una serie de rasgos como los llamados petroglifos o algunos elementos en piedra, pero que si uno los analiza en contexto, en este movimiento giratorio, uno puede percibir que estas sociedades caravaneras tienen una estrecha relación con las constelaciones y con el mundo de las estrellas. En ese sentido, no hay una escisión entre lo terrestre y lo extraterrestre. Hay una unión cósmica, hay un puente sólido. Y ese puente, que tú hablas, en planteos concretos, ¿a qué se podría llegar a referir? ¿A observación de las estrellas o algún tipo de comunicación, o aunque sea de búsqueda de otras? Eso es importante, porque en el mundo andino hay tres dimensiones convergentes que se entrelazan, son diferentes planos de energía. Se le conoce como el Hanan Pacha, que es este gran universo donde están las estrellas, la Vía Láctea, donde está esta fascinante constelación de la Yacana, que es la imagen de la primera llama mítica bebiendo agua de lo que hoy conocemos como la Vía Láctea, y es el gran referente de constelación en el mundo andino. Esto está vinculado con el Caipacha, que es el mundo del aquí y el ahora, es el mundo de los cerros, es el mundo de las quebradas, de las montañas, de los nevados, pero también está ligado al Ucupacha, también conocido como el mundo otro, no como el otro mundo en la visión religiosa cristiana contemporánea, sino como un mundo alterno. Y estos tres mundos convergen de manera dinámica. Son tres planos de energía. Y lo interesante es que la visión contemporánea sobre la energía y la concepción de planos que se superponen y convergen, justamente es lo mismo que la concepción andina, mítica y religiosa. Y en esos tres planos de energía, en esas tres dimensiones, convergen también seres míticos, porque la energía en esta perspectiva se transforma y cobra formas interesantes, cobra formas sagradas, como por ejemplo estas fuerzas sagradas que habitan en los grandes cerros llamados apus. Y los apus tienen manifestaciones concretas en los ritos y en la religiosidad andina. Uno puede percibir, por ejemplo, y esto lo hacen los chamanes, quienes caminan en esa llamada camino de la energía o causa Ipuri. Ellos, por ejemplo, tienen la habilidad de comunicarse con otros seres, que son fuerzas espirituales que los ayudan a hacer mejor un ganado, a hacer más fértil una tierra, o simplemente ayudar a otra persona. Y lo interesante es que no es un acto del pasado, es un acto del presente. Hoy, por ejemplo, los sacerdotes más importantes en el Perú afirman comunicarse con los apus más importantes del país a través del viento. Y igual los chamanes del norte tienen contacto con una serie de seres míticos y de fuerzas especiales que están en otras dimensiones y que son otro plano. Entonces, cuando escuchamos historias de personas que nos narran tener contacto con gigantes, que en el mundo andino pueden pensarse como los gentiles, es decir, seres del mundo de la prehistoria, o los guamanís, que son seres o fuerzas míticas, o también uno tiene otras versiones, como por ejemplo otras fuerzas míticas y encantadoras, como la gringa, que es la alteridad radical, es decir, el otro yo totalmente distinto. Entonces, cuando uno escucha historias de aquellas personas que han tenido contactos con seres gigantes de 4 metros o de 3 metros, o de luces, en el mundo andino eso es algo normal, eso es parte de la cotidianidad. Y eso lo saben básicamente las poblaciones rurales de los Andes, quienes tienen un mayor contacto y que es parte de su realidad cotidiana. Ver una esfera de luz puede ser interpretada como una guerra entre chamanes. Entonces es parte de la cotidianidad. ¿Por qué? Porque en el mundo andino se vive la energía en otra perspectiva. Y en el arte... Un segundito, por favor. Corto cámara. Anda cámara. Anda sonido. Y todo esto que nos estás explicando, ¿cómo se puede analizar con lo que han plasmado artísticamente? Por ejemplo, ayer estábamos con unos entrevistados y que nos mostraba una vasija. Dice,
esto hay quien dice que es un zapallo, pero en realidad no tiene nada que ver con la forma de un zapallo. Y dice, si lo miras, tiene la forma de una esfera y un plato. ¿Cómo puedes interpretar tú todo este conto? ¿Cómo plasman artísticamente esto que ven o que han visto o no? Bueno, ahí el tema es interesante porque muchas de las referencias que se hacen a objetos artísticos, que no son artísticos, sino ceremoniales y religiosos, cobran la forma de círculo, porque es, desde otra perspectiva, el huevo originario o el círculo originario. Todas las referencias a objetos sagrados son básicamente referencias a objetos circulares, ovoides, porque representan el círculo originario, el círculo primero. En ese sentido, muchas de las culturas prehispánicas que han pasado de su nivel de sedentarismo, que dicho sea de paso están dominados por el movimiento giratorio, han pasado a una dimensión de sedentarismo, y en esta dimensión lo que han hecho es crear templos sagrados que en muchos de los casos tienen formas ovaladas. ¿No es así? Entonces, la forma ovalada es una forma universal de lo sagrado, de lo mítico. Perfecto. Y yendo a lugares concretos, básicamente Nazca, Toro Muerto, ¿qué me podrías explicar o contar después de tu lectura? ¿En qué difieres de von Däniken y qué es lo que tú crees que son? Mira, en principio, como te decía, la experiencia de la relación con lo ultraterrestre, con eventos como las estrellas u otros fenómenos, son parte de una relación estrecha. Es como caminar en ese puente cósmico. Y en ese sentido hay muchos lugares en el Perú que se pueden percibir avistamientos, y hay muchos reportes de avistamientos en zonas como por ejemplo Cuculicote, que es una zona del norte del Perú, que además es el lugar donde se asientan muchos chamanes en el Perú. Y es una zona energética y es una zona donde existen una serie de apus muy importantes, es decir, fuerzas míticas importantes. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, en Piura, en medio de los cerros altos de Piura, en las montañas de Piura, porque allí también son cerros muy mágicos. Allí está, por ejemplo, una de las famosas lagunas que son parte de los rituales chamánicos. Entonces, la magia o el chamanismo en el mundo andino, su religiosidad, está siempre jugando con avistamientos ovnis, ¿no es así? En Nazca también es posible tener avistamientos, y especialmente en zonas que han sido zonas de peregrinaje, zonas sagradas, zonas sacras. No puedo aventurarme a construir una hipótesis que pueda relacionar lo sagrado con esto, pero creo que desde la perspectiva de la energía uno puede percibir que hay mayores niveles de energía. Hay quienes, por ejemplo, pueden asegurar que algunos apus importantes del mundo andino pueden ser pensados como portales astrales. Y esto no está lejos de la versión mítica incluso, porque las lagunas en el mundo andino son lagunas sagradas. Las lagunas son lugares de origen de naciones o grupos étnicos. Hay muchos mitos que explican cómo es que de las lagunas surgen seres míticos. Pero lo más interesante es que cuando se traduce la laguna como lugar donde nacen seres míticos, a esto se le conoce como pajarina. Y la pajarina, que es lo más interesante, es también pensado como un portal. Y esto lo ha trabajado Jung desde otra perspectiva. Es decir, se puede pensar como un portal astral. Y sin lugar a dudas es un centro energético muy importante. Perfecto. Perdón un segundo. Sonido. Anda cámara. Anda sonido. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa dentro de las ciencias sociales y la antropología es que existe un gran entusiasmo por conocer un poco más sobre la posibilidad de contacto extraterrestre en el pasado. Y este entusiasmo lleva a que algunos investigadores, como Däniken por ejemplo, rápidamente puedan percibir algunos seres alados dentro de iconografía nazca o en iconografía de otras culturas.
Y hay que tener mucho cuidado allí, porque el pasado mítico, religioso, sagrado del mundo andino prehispánico es un mundo en el que la energía se transforma. En ese sentido, las formas animales y las formas terrestres, las formas humanas, suelen combinarse y desarrollarse fórmulas o formas antropomórficas. ¿Por qué? Porque se tratan de ligar las fuerzas de estos seres animales con la dimensión mítica y religiosa. Por ejemplo, el lanzón monolítico que está en la cultura chavín es básicamente un felino que ruge, y es un felino que en una mano tiene la tierra y en la otra mano tiene a los astros, al sol. De tal forma que consolidan en esta visión una dualidad, porque el mundo andino se define por esa reciprocidad, por ese Aini, donde la energía fluye de manera cósmica. Entonces es muy importante tener cuidado, porque el mundo andino y prehispánico guarda una riqueza increíble en su religiosidad y en su sacralidad. Y a veces moverse dentro de percepciones en las que se utilizan analogías para ver que seres alados también existieron en vasijas nazcas o en tejidos nazcas, es a veces menoscabar la riqueza de esta gran sacralidad que es el capital de esta nación y de esta gran Latinoamérica. Clarísimo, está buenísimo eso. ¿Cómo te empezaste a interesar por el fenómeno ovni? Bien, el fenómeno ovni a mí me interesa por lo que significa para los hombres el contacto con la posibilidad, o con la posibilidad de tener contacto con otros seres que son del espacio ultraterrestre. Y es un interés que nace desde la antropología. La antropología es básicamente definida como una disciplina que reflexiona sobre el otro, sobre una sociedad tribal, etc. Pero lo interesante es que cada vez estamos preocupados como civilización por el otro, pero ya no es un ser primitivo, ya no es una sociedad tribal, es el otro extraterrestre. Y las visiones sobre el otro extraterrestre están definidas por visiones amenazantes, apocalípticas, catastróficas, raptadores, etc. Y cada una de estas imágenes arquetípicas también tiene su propio contexto. La Guerra Fría, ¿no es así? O, por ejemplo, el nacimiento de la nueva era. En Estados Unidos, por ejemplo, quienes han tenido contacto con los llamados nórdicos han terminado fundando iglesias. Y posiblemente algunos de los testimonios que han podido recoger servirían básicamente para crear nuevas iglesias. Pero esto no es así. Y lo interesante es que lo importante es reflexionar sobre cómo la humanidad va tejiendo su relación con el otro y básicamente con el espacio ultraterrestre. El mundo andino tiene más o menos el problema resuelto, porque ha mantenido ese puente cósmico construido y establecido. Pero otras sociedades que han diluido ese puente cósmico han comenzado a construir visiones o versiones sobre el otro ultraterrestre. Y lo cierto es que estamos haciendo cada vez más cosas en la Luna, se están haciendo búsquedas de exoplanetas, es decir, como civilización, como humanidad, estamos cada vez preocupándonos más sobre lo que pasa en el espacio ultraterrestre. Perdón. Corto cámara. Anda cámara. ¿Roxy? Anda sonido. Mi interés sobre el tema de lo extraterrestre va básicamente ligado a una visión desde la antropología que permita reflexionar sobre cómo la civilización y la humanidad en términos generales está comenzando a construir una relación con el espacio ultraterrestre. Eso significa una relación cada vez más cercana y problemática con el espacio, estrellas, constelaciones, exoplanetas, etc. Y dentro de ello, la posibilidad de contacto con otros seres extraterrestres, otras civilizaciones, porque es parte de una posibilidad abierta. ¿Por qué no? Hace 500 años se pensaba que la Tierra era plana y resultó ser redonda. Posiblemente estemos, y como yo lo creo, estamos en medio de una grieta cosmológica. ¿Qué significa? Significa que como civilización estamos en el tránsito
hacia una nueva forma de entender nuestro relacionamiento con el espacio ultraterrestre. ¿Por qué? Porque gran parte de la civilización occidental ha diluido ese puente cósmico que en el mundo andino se mantiene construido. Entonces, mi preocupación como antropólogo está más en ese campo. Y ese campo es lo que algunos investigadores llaman como exopolítica, ¿no? Es decir, una problematización sobre cómo construir una relación entre personas con el espacio ultraterrestre. Entonces, por ahí va un poco mi interés, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Perfecto.